Nosotros no necesitamos una agencia de noticias. Y vamos a ver qué es lo que dice pues la oposición, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice Santiago. Quiero ver si no se nos corta mucho. Vamos a ver. Eh, 6 años, fue muy cerca. No pueden arreglar un asunto laboral y ahora quieren extinguir a Notimex, a la agencia de noticias del Estado mexicano. Arreglen sus problemas internos. Yo la no, verdad es una no. agencia de noticias. O sea, Ajá. ellos tenían sus reporteros, ¿verdad? Y luego ellos pues dan información antiguamente, ¿verdad? Pero era muy Ajá. tradicional. No sé si veías tú las notas en los periódicos y decía Notimex, o sea, era la fuente. Es como Associated Press, AP, ¿verdad? Ajá. O sea, es una agencia de noticias que recaba información y la genera y la pone a disposición de la prensa. ¿Sí me explico? Esa es la agencia de noticias, Notimex, entre otras cosas, pero lo más similar pudiéramos decir como que AP, Associated Press, Sí, ¿verdad? pero Que yo creo que Notimex sí lo has entonces visto, sí, sí, ¿eh? AP sí lo he visto, pero yo no entendía que era financiado por el gobierno, Notimex, ¿no? Bueno, me queda claro, ¿no? De hecho, este es el tipo de cosas donde, en general, a pesar de que muchas políticas del gobierno actual, de Andrés Manuel, no estoy de acuerdo, en general yo pienso que sí hay demasiada burocracia en un país como México, ¿no? Y sí parece ser que hay demasiado sobrelape de funciones, ¿no? O sea, México tiene medios muy grandes, ya privados, ¿no? Y hay mucha comunicación, mucha radio, mucha televisión, ¿no? Entonces, no sé, la verdad, yo no encuentro dónde está la polémica aquí, o qué función tan indispensable tiene una agencia como Notimex, ¿no? Para hacer tanto tema de esto, ¿no? Quizás siempre sea la forma en que lo hace el presidente, muchas veces es una cuestión de forma. Lo que escucho de Santiago Krill es el típico quejumbre opositor, ¿no? Pero no sé, esa es mi primera impresión. Quizá no sé todo del todo de qué hacía Notimex, pero no me parece que sea una función indispensable. ¿Tú qué piensas? Pues mira, yo creo que a lo mejor en su momento podría haber tenido algún sentido en una época donde no había medios de comunicación, donde no había lo que hay ahora, ¿no? Que, por ejemplo, el Internet nos hace sumamente sencillo obtener información de otros lados, de otros países. Cuando se constituyó en 1968 la agencia, pues sí, ¿qué es lo que tenía? Tenía corresponsales en otros países, ¿verdad? Y obtenías información, a lo mejor pudiera haber tenido en algún momento sentido como que para ampliar el horizonte de los, vamos a decir, de las mismas agencias, o de las mismas empresas de medios acá, que tuvieran acceso a corresponsales de calidad en otros países, poder obtener información de otros países, etcétera, etcétera, como un intercambio de información, decir, bueno, pues el Estado está dando esa facilidad, vamos a decir, para que los ciudadanos mexicanos tengamos acceso a noticias de calidad, porque pues no hay, vamos a decir, los recursos. Es decir, como que facilitando, a lo mejor siendo un facilitador. Aún así, yo no sería muy a favor de eso, pero pudiéramos entenderlo, decir, 1968 era otra situación, etcétera, etcétera. Pero creo que no es la función del Estado encargarse de dar las noticias o de conseguir las noticias, Sí, ¿no? O sí, sea, creo que me hay funciones suena, prioritarias, ¿eh? sí, me suena por lo que dices que quizás uno de esos vestigios de esos estados totalitarios socialistas que teníamos en México en esos años, ¿verdad? O sea, donde el Estado era dueño de muchas cosas, ¿no? De producción de carros, de muchas cosas, ¿no? De las comunicaciones y bueno, también de la producción de noticias, ¿no? Entonces, porque también en parte no había, a lo mejor, la iniciativa privada y los medios privados no tenían ese tamaño, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva entiendo lo que estás diciendo, que en su momento, pero hoy en día, ¿por qué, no? Y esto es el tipo de cosas donde yo digo que la oposición se atora criticando este tipo de cosas cuando, oye, tenemos que ver que hay que reducir la burocracia. Es una burocracia muy grande la que tiene México.
y que necesitamos cuestionar qué función tienen. Tú lo comentabas. Esa función es indispensable el día de hoy con todas las... Es más, ya tenemos al presidente hablando 3 horas diarias de todos los temas. De hecho, ya eso ya se me hace un abuso, ¿no? Y luego tenemos a Twitter, tenemos a Facebook, tenemos a YouTube, y luego tenemos todos los medios tradicionales. Y, o sea, ¿qué más se necesita en términos de agencias noticiosas? ¿Por qué el gobierno tiene que aparte sostener una agencia de esas, no? Estoy ahorita realmente tratando de entender por qué la oposición tiene un problema con eso. Hay problemas más grandes con este gobierno, pero se atoran en estas cosas que digo, ¿por qué? ¿Por qué, no? No, y es verdaderamente ridículo. Yo creo que es una decisión extraordinariamente buena. Digo, para la gente que no sabe, la agencia lleva desde el 2020 en huelga, ¿sí? Entonces, ni siquiera estaban trabajando y son sueldos caídos que hay que pagar. No, o sea, unas deudas millonarias, ¿verdad? Que se debe. Y todos tenemos que estar pagando por algo. Pues dices, bueno, ¿y cuál es el beneficio que nosotros obtenemos? Yo creo que es muy importante ese planteamiento que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la función del Estado? ¿Sí me explico? ¿En qué sí tiene que intervenir? ¿En qué no tiene que intervenir? Hay algunos puntos que pueden no estar muy claros en dónde sí, en dónde no. Porque tenemos muchos ejemplos de países donde el Estado tiene cero intervención y otros donde tiene una gran intervención. Pero son de distintas maneras, como por ejemplo, ahora en Estados Unidos, ¿sí? Acaba de hacer la Fed, cuando empezaron a tronar los bancos estos, el Silicon Valley Bank, etcétera, etcétera, y estaba empezando, ¿qué hace la Fed? Hace una inyección inmediata de $300 billones. ¿Sí me explico? Al sistema. En lugar de decir, pues que los bancos que no tienen, que truenen. ¿Sí me explico? No, yo entro y rescato. ¿Sí? Como aquí en algún momento, pues fue el Fobaproa, ¿no? Digo, allá todavía no son los bailouts así grandes, pero lo vimos en Estados Unidos en el 2008, pues fueron en el 2009, fueron los bailouts, ¿sí? Es decir, y eso, ¿quién lo acaba pagando? Pues todos los ciudadanos, ¿verdad? O sea, Estados Unidos ahorita tiene el 100% del PIB de deuda pública, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Han sido rescates, ¿sí? Rescates de grandes empresas. Y no, es que el gobierno no debe de meterse. No, pues sí, pero es como se dice, este es un punto bien importante. Sí, siempre tiene intervenciones, pero lo hace de distintas formas. Como dicen, privatizar los derechos, ¿sí? Y socializar las pérdidas. Ese es el negocio del gobierno, ¿sí? Cuando hay pérdidas, lo socializo. Oye, el rescate de los bancos, lo socializo, ¿sí? Voy a socializar y el gobierno absorbe todo. Pero si son derechos, no, eso privatízalo. ¿Sí me explico? Como la salud, ¿sí? Que dices, sí. No, eso lo privatizo, pero luego encima de todo lo convierto pues de cierta forma es como una serie de oligarquías que hay que manejan ahí el negocio de la salud en Estados Unidos, porque toda la gente, y a lo mejor aquí nos estamos desviando, pero mira, más o menos es lo mismo. Yo veo mucha gente que viene de Estados Unidos y dice, es que estoy sorprendido lo bien que funciona el sistema de salud en México, porque yo necesito un médico, ¿sí? Aquí, y puedo ir a la farmacia de la esquina y me cobra 30 pesos. Y dice, no, pero es que los salarios en México son más bajos. Sí, pero dice, no es proporcional al costo de la vida y a los salarios que hay acá y cómo tú tienes acceso aquí a mucho más bajo costo. Dice, pero que en Estados Unidos el sistema está diseñado, sí, es privado, pero está diseñado por el gobierno, juntos con la oligarquía, para ordeñarte la mayor cantidad de dinero posible y que no tengas alternativa. ¿Sí me explico? Ese es como está diseñado el sistema. ¿Sí? Sí. Yo lo que quiero establecer es que hay una diferencia entre el gobierno y los representantes electos y sus administraciones y el gobierno que no es electo, ¿sí? ¿Y por qué creo que es importante establecer esa diferencia? Porque en el caso de esta Notimex, en el INAI, estos son organismos donde, que yo sepa, no se eligen a los miembros, al menos no son elecciones abiertas, quizás sea una elección de Congreso, una elección de Senado, o no sé, ese es el problema, no es transparente para la ciudadanía. Sin embargo, manejan recursos del erario público, o sea, recursos de la población, y no tenemos los mecanismos
para hacerlos rendir cuentas como ciudadanos. Al gobierno por lo menos podemos votarlos, que se quede el mismo partido o que se vaya, ¿no? Esa es la idea del gobierno, que los podemos hacer rendir cuentas con nuestro voto. Estas instituciones, esa idea siempre me ha parecido muy interesante. Creemos, en el caso del IFE, del INAE, creemos que para que el gobierno sea no corrupto, para que haga lo que tiene que hacer, necesitamos otra organización de gobierno o pública, ¿verdad? Con el erario público, pero que esa no tengamos elecciones abiertas y que ellos sean los que supervisen al gobierno. Cosa que es bastante lógico, porque ¿quién supervisa a esas personas? Ni siquiera los podemos votar, ¿sí? Entonces, ¿por qué les molesta tanto que instituciones como el INAE, Notimex, el IFE, creo que podemos debatir más el tema? Creo que es más complejo, pero fundamentalmente es lo mismo. Es una institución de gobierno, pero de gente no elegida, y por lo tanto no sabemos quién los vigila a ellos. Si ellos van a vigilar al gobierno, ¿quién los vigila a ellos, no? Y no podemos decir, oye, ya queremos que cambiara ese liderazgo. No tenemos eso, ¿verdad? Sí, es que se supone que la idea de estos organismos fue inspirada precisamente en el concepto de que como el gobierno es tan corrupto, necesitamos tener organismos autónomos. ¿Sí me explico? Que tengan su propio presupuesto y que hagan lo que ellos quieran, y como tú dices, sí, ahí están esos organismos, ahí fiscalizadores y todo, que nomás están de adornos porque no les pueden hacer nada. Entonces ese es el problema. Como lo decía en el otro, todos los burócratas se sirven con cuchara grande. Lo único es que aquí ya son varias barreras, están protegidos, ¿verdad? Porque tienen autonomía. Una vez que les das autonomía, son ya te fregaste. Son intocables por oficiales Sí. del gobierno, oficiales que sí fueron votados, nos guste o no nos guste, cuando un congresista está en el Congreso, ¿verdad? Una diputada, un diputado, ellos fueron votados legítimamente en su mayoría, ¿no? Entonces, sus decisiones reflejan hasta cierto punto lo que el votante quiere, ¿no? Y si no le gusta al votante, los puede en la siguiente elección quitar de su cargo, ¿no? En este caso, ¿dónde tenemos esa oportunidad? Y sí están manejando sumas muy importantes de dinero. Estoy seguro que Notimex nos costaba mucho dinero y ni sabíamos, yo ni sabía que eso el gobierno lo pagaba. ¿Por qué gente que pagamos impuestos ni siquiera sabemos en qué se está gastando y qué función tiene y qué beneficio nos da? Es que estamos totalmente llenos de órganos redundantes. Y son dos. El Notimex, pues sí depende del presidente, etcétera, etcétera. Por eso ahorita lo puede eliminar. Si no, no podría. El presidente que pues quería hacerlo del INE, decir, oye, vamos a quitar esto. Pues a ellos ya no los puedes tocar. A los autónomos no se les toca. Por eso era la idea del INE no se toca. El INE no se toca. Que Claro. ahora que siguiendo el mismo proceso que marca la ley, hecha que fue votada también por la oposición, no se pudieron poner de acuerdo y al final el proceso indicaba que tenía que ser por insaculación, ¿verdad? O sea, a final de cuentas es al azar, ¿verdad? ¿Quién iba a ser de los candidatos que iban a filtrar? Y resultó pues que quedó alguien simpatizante con la izquierda y ahora pues tuvieron que pasar del INE no se toca al INE sí se toca, el INE sí se toca. ¿Sí os digo? Tengo que pasar del INE no se toca al INE sí se toca. Porque ya no quedó alguien que ellos querían. Pero yo creo que el principal problema, yo creo que aquí que tocas, es que sí tenemos que hacer ese análisis de si efectivamente estos organismos nos están ayudando a mejorar la transparencia y el manejo del gobierno, etc. Porque mira, caso es en cuestión de las fiscalías. Nosotros antes era la Procuraduría General de la República y dependía del presidente, ¿sí me explico? Y sí, había un uso faccioso, ¿sí? Pero siempre ha sido así. Es como lo están haciendo ahorita bueno, que no lo puedo decir porque nos van a censurar, no lo puedo mencionar. Pero bueno, en un país que ustedes a lo mejor ya conocen, están haciendo ahí cargos a una persona pública que ustedes a lo mejor ya conocen. Y bueno, se ha mencionado que puede ser un uso político, ¿sí me explico?
de estos órganos, ¿verdad? Pero no lo puedo decir porque nos van a censurar. Dicen, oye, ¿por qué dices tanto la censura? Es que realmente no nos dejan promocionar los videos y nos sepultan los algoritmos. Este es un tema sensible, ¿verdad? Hay muchos temas que son sensibles, realmente muchas cosas. Que ese, bueno, también es un problema importante, el problema de la censura. Pero bueno, yo creo que es un debate muy largo. Vamos a tener muchos videos en los que podamos ahondar. Pero bueno, no sé si tengas alguna reflexión. Sí, no, pues estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo único que quiero hacer es también decir que este es el tipo de cosas que el presidente y su administración batalla mucho en comunicar de forma eficiente. Porque debiera ser algo que en su mayoría, incluso la oposición debería decir, oye, pues esto es algún paso positivo, ¿no? O por lo menos que no se atoraran ahí. Creo que es un problema de la oposición que se atoran ahí, pero creo que el presidente también en su comunicación y en su forma de abordar los temas, hasta las acciones que son positivas, las hace ver de una forma que como que engañosa, ¿no? Y creo que ese es el problema de esta administración en muchos temas, ¿no? Donde sí tienen aciertos, pero la forma en que lo manejan deberían de ser más abiertos y a lo mejor promover más diálogo con la oposición. Pareciera ser como que imponen cosas. Y te digo, son cosas que como esta no debería ser tanta la controversia alrededor de esto, ¿no? Pero como parece que lo hacen de forma muy unilateral y una decisión que se manejó en un cuarto del palacio entre ellos, ¿no? De hecho, por ahí andaba una grabación de cómo se llevan algunas de las conversaciones. Eso creo que es la falla de este gobierno, ¿no? Solo quería señalar eso, ¿no? También Pero para... fíjate, me gustaría contestar ese punto. Es que creo que también hay que entender la importancia de pues, la división de poderes y qué le toca a cada quien. O sea, si este organismo de la agencia de noticias, pues es el ámbito que le corresponde al presidente y al poder ejecutivo. Eso está dentro de sus facultades. ¿Sí me explico? Entonces dices, bueno, pues ¿para qué pones a los presidentes? Los pones para que tomen decisiones. Sí, porque no todo lo tienes que consensuar. ¿Sí? No lo niego, pero estamos de acuerdo que el Congreso es una balanza del poder del Ejecutivo y que el Congreso, aunque estoy de acuerdo contigo, esto no es un tema de aprobación del gobierno, del Congreso, pero el Congreso tiene la capacidad de hacerle pedir cuentas al presidente. Entonces el presidente proactivamente pudiera haber tenido reuniones con el Congreso para decirles, esta es mi intención y por qué. Y así no parece como que es algo que se sacó de la manga, una triquiñuela. Es una cuestión de forma, lo sé, pero es una cuestión de forma importante en una democracia como la que en México pretendemos tenerlo. Eso sería mi punto, ¿no? No, mira, yo estoy de acuerdo, pero creo que sí es importante que entendamos que nunca los vas a tener contentos a la oposición. O sea, de hecho, es como dice el presidente, ahora resulta que hasta son feministas, ¿no? O sea, la oposición, que tradicionalmente ha sido socialmente conservadora, y lo digo muy importantemente, en temas nada más sociales y particularmente cosas relacionadas con la religión, ¿no? Como el tema, no quiero decir el tema porque también nos van a censurar, pero algo relacionado con los ciclos de la vida, ¿no? Y las personas, y etcétera, la reproducción, algo relacionado con los derechos reproductivos, vamos a llamarlo así. Entonces hay una visión mucho más conservadora y ahora resulta que pues se autopresentan como los feministas, ¿no? Ahora ellos son los feministas. O sea, que no hay decisión que no pueda tomar el gobierno y que no lo llamen un autoritario. ¿Sí me explico? O un dictador. No, ¿sí? yo estoy de acuerdo Y eso que no es los lo vas que a es. contento. ¿Sí? Sí, yo estoy de Sí, acuerdo no los que vas a los tener vas- contentos. O no sea, sí, ca- estoy de acuerdo, pero les caso, puede dar menos armas para que lo ataquen como lo atacan, de que es un autoritario. Cosa que no lo es y que creo que sí es hasta cierto punto una gran calumnia. Pero este tipo de acciones es el tipo de acciones que se hacen, como te digo, detrás de la cortina, que de repente nada más nos enteramos en una mañanera, nadie más sabía, y pues es donde les da
munición. Eso es lo único que estoy diciendo. Si hubiera reunido con ellos, igual le hubieran hecho declaraciones, pero no pueden decir que fue un proceso que no era transparente y que no saben cuáles son las intenciones. Se les puede hacer comunicados oficiales del Ejecutivo al Congreso y que quede documentado, ¿no? Entonces se presta menos a la economía, pero el presidente no es capaz de a veces de tener esa comunicación directa con el Congreso o con los otros poderes, ¿no? Y ese es el problema, que todos se vienen enterando en una mañanera, ¿no? Bueno, a lo mejor no será que nosotros nos venimos enterando, es decir, porque también es importante, nosotros no tenemos acceso a la comunicación que tiene el presidente con el Congreso, ¿no? Por ejemplo, para estas medidas, como no necesita él a la oposición, pues es nada más con el grupo con el que está gobernando, ¿no? Puede comunicarles a ellos, oye, vamos a desaparecer a esto y ellos ya pues lo van a hacer. Entonces, a lo mejor ya para cuando nos enteramos nosotros, él ya habló con el coordinador de la bancada y les dijo, oye, esta es mi propuesta, ¿verdad? Lo vamos a desaparecer y pues perfecto. A lo mejor ese sería también ese punto, ¿no? O sea, pues nos enteramos en la mañana porque de qué otra manera nos podríamos enterar nosotros. No estamos en el día a día de las comunicaciones entre el presidente y la bancada mayoritaria del gobierno. Creo que ¿no? si eso fuera el caso, el mismo presidente lo diría, oye, me reuní con el grupo del Congreso, del líder del Congreso, para comunicarles eso hace un mes y ahorita les estoy comunicando a ustedes estas acciones. Pero no lo hace porque no lo hizo. Y también el Congreso entonces tendría que, a menos que mintieran, pero tendrían que decir, sí, el presidente se reunió con nosotros, le expresamos nuestras preocupaciones, pero bueno, está en su... ¿Sí me explico? Esto creo que le daría otro tinte, ¿no? Pero bueno, una cuestión de forma, estoy de acuerdo contigo. Digo, de todos modos, Ajá. al final va a tener que pasar por el Congreso, digo, al final. Pero es como te digo, es la función del presidente hacer las propuestas. Dice, "Pues, se desaparece. ¿Cuál es la posibilidad que el Congreso diga, no, pues sabes que no estamos de acuerdo y se queda? ¿Sí me explico? No, y no pasa. Pero, pues, yo creo que también es útil tener esa figura de decir, alguien porque hemos visto ejemplos en otros países donde hay una incapacidad de tomar decisiones o de hacer cosas. Caso en cuestión, yo te digo, Estados Unidos, el tren rápido. ¿Cuánto tiempo tiene atorado el tren que iban a hacer de Los Ángeles a San Francisco? Eso es un proyecto que tiene 40 años, ¿sí? O sea, y los proyectos de trenes rápidos, ¿cuánto tiempo tienen atorados en Estados Unidos, verdad? Y no los han podido hacer por una u otra causa, ¿sí me explico? Por una situación de inoperancia del sistema. Y aquí en México, por eso a veces es necesario tener, indudablemente que no es un proyecto perfecto, no hay proyectos perfectos, pero había que hacer un tren, ¿sí? 1500 kilómetros. Yo no creo que un presidente débil, un Peña Nieto, trató de hacer algo que era una obra importante, que era el tren de la Ciudad de México a Querétaro, ¿sí? Muy importante. Y se le cayó. ¿Por qué? Pues porque no tiene la autoridad. No tienen la autoridad. Aparte que pues, parece, pues ahí había cosas chuecas, ¿verdad? Que había ahí en la asignación, estaba metida una empresa china. Pues ya ves cómo es. O sea, ni siquiera un tramito bien cortito y no lo pudieron hacer. A veces, por eso es lo que te digo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? En el sentido de que, oye, un presidente fuerte. Bueno, un presidente fuerte dicta lo que se va a hacer y se hacen las cosas, no van a ser perfectas. Un presidente débil no puede hacer ni una calle, ¿verdad? Porque se la paran y ahí se para todo y lo dicen, no, pero es que esa es la democracia. No es la democracia. La gente quiere que sí se haga. ¿Sí me explico? Pero pues, si los opositores no quieren que se haga. Pero, a ver, si la gente quisiera que sí se haga, ¿por qué votaron para que el Congreso no tuviera una mayoría del partido del presidente? No, creo que este es otro tema, creo que lo vamos a tocar. No es tan simple como lo estamos manejando. Yo sí estoy de acuerdo que el presidente tiene amplia, y debe tener amplia injerencia de ejecución, porque por eso es el ejecutivo. Estoy de acuerdo con eso, pero lo otro, el Congreso también, para eso está.
para balancear el poder del Ejecutivo y así como el El poder Congreso judicial. de jóvenes diputados de 18 años, que como platicamos en la anterior, ellos son los que van a balancear al presidente, Ese es el ¿verdad? problema, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, Porque le eh, estamos dando demasiado crédito también, ¿verdad? Entonces, es que, creo que aquí la conclusión es muy sencilla. Es que todo es un intercambio no, de cosas buenas por cosas malas. No hay buenos absolutos, ¿no? exacto, sí, y creo que esto es algo que hay que entender, sí, porque ahorita hiciste ese comentario muy acertado, pero precisamente es por una razón que se estableció el gobierno por los padres fundadores de la patria, de la forma en que se estableció, con tres ramas del gobierno, que se balancean unos a otros. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el poder corrompe y que no siempre la persona que llega al poder es la mejor. Sí, pueden ser muchachos de 18 años, ¿verdad? Pero por eso hay tres ramas de gobierno, para que cada una de las ramas balancee a la otra. Sí, porque nadie es perfecto. El Ejecutivo no es perfecto, el Congreso no es perfecto, el Poder Judicial. Y creo que es lo que hay que entender, ¿no? Es en el conjunto las tres ramas trabajando en conjunto y balanceándose unas a otras, donde se dan los mejores resultados. No es por una rama o a pesar de las demás ramas, no es las tres trabajando, haciendo su trabajo de injerencia, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Creo que llegamos a una muy buena conclusión. Bueno, pues nos despedimos. Sugerencia, campanita, comentario.